Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos a todos y me encanta poder hablarles sobre el cuidado del medio ambiente. No olviden suscribirse y darle like. Los integrantes de este equipo son Yamilet Daza Lara, Abigail Camacho Machuca, Jesús Rodríguez Durán y su servidora Guadalupe Torralba Vázquez. Elegimos hablar sobre este tema porque creemos que es muy importante para nuestro presente y nuestro futuro. El medio ambiente es todo lo que nos rodea: el aire, el agua, los animales, las plantas, los recursos naturales, y sin él no podríamos vivir. Sin embargo, muchas veces no lo cuidamos como deberíamos. Compañera Yamilet, ¿nos podrías compartir qué acciones conoces que dañen al medio ambiente? Claro, compañera, algunas de las acciones que he visto y que dañan el medio ambiente son tirar basura en la calle, playas y ríos, tirar sus envolturas en la calle, desperdician agua cuando dejan la llave abierta, cuando se lavan los dientes, usan demasiado plástico en vez de reutilizar la misma botella o la misma bolsa, contaminar el aire con el humo que queman, talar los árboles, cazar a los animales. Los desechos que tiran las fábricas dañan a los ríos y los peces. Dejar las luces encendidas y aparatos sin la necesidad alguna. La pesca excesiva de peces que están en peligro de extinción, derrames de petróleo, entre otros. Todas esas acciones provocan calentamiento global, contaminación del aire, pérdida de bosques, escasez de agua, problemas de salud y muchos más. Como invitado especial tenemos al licenciado en biología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es un gusto estar aquí. Mi nombre es el licenciado Juan Daniel Peña Martínez, soy docente del área de Ciencias Experimentales en el ENSA 41 San Francisco Tlapancingo. Bienvenido biólogo. Desde su experiencia como biólogo, ¿qué ha notado en el medio ambiente? Pues que cada vez hay más contaminación, ¿no? Hay muchos problemas ambientales que a veces no les ponemos atención. Tenemos contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación atmosférica, porque en muchos casos nosotros contaminamos, ¿no? No le ponemos importancia al medio ambiente, quizá porque a lo mejor no nos genera un ingreso, quizá porque no le ponemos mucha atención, pero en sí, por la degradación, por ejemplo, la de la capa de ozono, nosotros utilizamos combustibles fósiles, contaminamos los ríos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros le pongamos un poquito más de atención y reflexionemos sobre la importancia de coexistir en el medio ambiente con las diferentes especies. Desde acciones sostenibles, por ejemplo, utilizar materiales reciclados, cerrar el agua de la llave cuando no la ocupemos, utilizar bolsas que no sean de plásticos y que puedan volver a reutilizarse, no utilizar combustibles fósiles, caminar en vez de utilizar transporte público y otras cosas que pueden impactar significativamente en el medio ambiente. ¿Cuáles son los problemas ambientales más graves hoy en día? Bueno, uno de los problemas que más podemos observar es la degradación de la capa de ozono, que a su vez influye en el cambio climático y a su vez en el calentamiento global. Es decir, cada vez hace más calor en el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros quemamos combustibles fósiles. Esto incluye la quema de basura, la quema de llantas, todo ese dióxido de carbono que sale de las industrias, ¿no? ¿A dónde van? Hacia la capa de ozono, que en su momento se está degradando, y por consiguiente se retiene más el calor, y esto a su vez también afecta a la pérdida de biodiversidad, que en este caso muchas especies pues llegan a desaparecer porque ya no se pueden adaptar al cambio climático. Se derriten los glaciares, por ejemplo, en el Polo Norte se están derritiendo. ¿Por qué? Porque justamente el cambio climático influye, y entonces esto llega a afectar a las poblaciones, por ejemplo, de osos polares, pingüinos o animales que están adaptados a ese tipo de ambiente. ¿Y cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas? Justamente, ¿no? Lo que acabo de comentar, toda esta parte de la degradación de la capa de ozono, empieza a mantenerse más caliente el planeta, y por consiguiente muchas especies llegan a desaparecer. ¿Por qué? Porque están adaptadas a otro tipo de clima. Por ejemplo, también hay más sequía, muchas especies que llegan a consumir agua ya no pueden adaptarse a este tipo de ecosistemas porque ya no hay agua, ¿no? En los ecosistemas llegan a desaparecer ríos, lagos, lagunas, y por consiguiente las poblaciones que viven dentro de ese ecosistema llegan a desaparecer. ¿Qué especies están en mayor peligro de extinción y por qué? Bueno, en general hay muchas especies que están en peligro de extinción. Una de las principales causas es el comercio ilegal de especies, o el tráfico ilegal, o en este caso
Bueno, parte de eso también llega a ser por mitos. En muchas comunidades se tienen muchas creencias y mitos que en algunas especies de animales son venenosas y por consiguiente pues las llegan a matar. Sin embargo, muchas veces es el desconocimiento de la misma, la mala información, entonces por consiguiente se necesita educación ambiental, más pláticas, talleres en las comunidades para que se les hable sobre la biodiversidad, sobre la biología de estas especies y por consiguiente se les tenga un poco más de respeto y pues no se les mate, se les discrimine, no se comercialice ilegalmente. Si hablamos de especies que están en peligro de extinción, un ejemplo podría ser el ajolote de agua de Xochimilco, Ambistoma mexicano, que es una especie que es comercializada y que está en peligro de extinción. Pueden haber otras especies como las guacamayas. En general hay varias especies que están en peligro de extinción. ¿Cómo influye la actividad humana en la pérdida de biodiversidad? Bueno, nosotros, o más bien la actividad humana, influye drásticamente por el comercio ilegal. Muchas veces las personas comercializan las especies, trafican las especies y como les comento, también llegan a matar a las especies. Entonces, las poblaciones de especies llegan a reducirse, lo que impacta significativamente y pues en algún momento llegan a desaparecer o a extinguirse. ¿Qué pasaría si desaparece una especie importante de un ecosistema? Pues hay un desbalance en la cadena alimenticia. Todo ser vivo tiene un rol ecológico en el ecosistema. Si por alguna razón alguna especie desapareciera, la cadena alimenticia se llega a alterar y si se llega a alterar puede producir cambios y esos cambios pueden afectar como pandemias, enfermedades. En general podemos tener también problemas ambientales, otros problemas, pero en realidad es una alteración de la cadena alimenticia porque cada organismo tiene un rol ecológico en el ecosistema. ¿Cómo se adaptan los animales al cambio climático? Muchas especies evolucionan, pero para que esto pase tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, en este caso pueden mutar, pueden desarrollar características específicas que les ayuden a adaptarse pues, al ambiente. Por ejemplo, los jaguares regularmente son de color, tienen manchas, pero en muchas ocasiones los jaguares ahora ya nacen con un pelaje negro. Lo que esto les ayuda es una ventaja en la oscuridad para que no puedan ser cazados y también por consiguiente para que ellos puedan cazar más rápidamente. ¿Por qué algunas especies invasoras causan tanto daño? Porque no son especies nativas. Las especies invasoras son especies que vienen de otro lugar y en teoría no deberían de existir en ese lugar donde se introdujeron. ¿Por qué? Porque compiten por alimento con especies nativas que sí son de ese lugar. Ejemplo, el periquito australiano con los cotorros o los periquitos que comúnmente conocemos nosotros. Los periquitos australianos son de Australia y los periquitos son americanos. Ambos se alimentan prácticamente de lo mismo. Entonces, cuando llega una población que no es de ahí, empieza a adueñarse de la comida y entonces la especie que es nativa de ahí empieza a carecer de comida. Hay una competencia entre estas dos especies y va a llegar un punto en el que probablemente el periquito que es nativo llegue a desaparecer y la otra población pues llega a abundar más o llega a crecer y entonces pues prácticamente lo que hace es desaparecer o desplazar especies nativas que tienen un rol importante en el medio y en el hábitat donde deberían de estar. Licenciado Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Fue un honor entrevistarlo y adquirir más conocimientos sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Compañera Abigail, desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el clima en el transcurso de los años? ¿Ustedes saben que desde tiempos muy antiguos el clima ha ido cambiando? He visto algunos documentales sobre este tema y se dice que el clima ha cambiado de manera natural, como por ejemplo las glaciaciones, donde por algunas épocas el hielo cubría gran parte del planeta. Estos cambios solían ocurrir por la actividad volcánica o variaciones en la órbita de la Tierra. Pero desde la revolución industrial en el siglo XVIII, los cambios climáticos se han acelerado por causas de la actividad humana. Como anteriormente mencionó mi compañera Yamilet, tirar basura en la calle, desperdiciar agua, usar demasiado plástico, contaminar el aire o talar árboles. Es por eso que en estos tiempos hay veces que se siente demasiado calor o frío, incluso en otros lugares hay demasiada sequía y en otros hay intensas lluvias, como por ejemplo en el estado de Sonora. La sequía es demasiada ya que los animales se mueren por falta de agua y de comida. También afecta a las personas que viven ahí.
Compañero Fernando, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta situación y qué crees que se debe hacer para garantizar el cuidado del medio ambiente? Claro, compañera, desde mi punto de vista la contaminación ha afectado el medio ambiente y ha provocado muchos problemas que han afectado el mundo, como las alteraciones del clima. Esto está siendo un problema muy grande que no solo afecta a una sola región o país, sino que afecta a nivel mundial, y pues yo propondría que las acciones que se deben realizar son reciclar ya sea papel, plástico, vidrio, etcétera, depositar la basura en su lugar, cuidar el agua y no tirarla, plantar y cuidar los árboles, y por cada árbol que cortes deberían de plantar 5, usar menos el automóvil y utilizar más las bicicletas o caminar, usar menos plásticos, ahorrar energía, disminuir la caza de animales ya que hay animales en peligro de extinción. Y estas solo son algunas de tantas acciones que deben hacer cada persona. No es difícil, diría yo. Si todos hiciéramos cada una, yo creo que sí habría un gran cambio en el mundo. Recuerden que no solo nos ayuda a nosotros, sino que también a las generaciones futuras. Así es como está el medio ambiente. Si nos metiéramos más a fondo necesitaríamos más tiempo, pero tratamos de abarcar lo más importante. Recuerden que el cuidado del medio ambiente es muy importante y debemos cuidarlo. Y para culminar este podcast, recordaremos la siguiente frase de Mahatma Gandhi. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada persona, pero no la avaricia de cada uno.